Dios le bendiga una vez más. Aquí estamos más que contentos de poder compartir con ustedes y traer otro testimonio para bendición de sus vidas. Aleluya. Ya ustedes saben, este es nuestro canal en donde subimos contenidos edificantes. Aleluya. No olviden compartirlo, no olviden suscribirse y darle like. Comenten también. Cualquier cosa que le haya impactado en el testimonio, comenten, gloria a Dios. Hoy tenemos a una persona de la casa, gloria a Dios, nuestro hermano Frederick. Vamos a dejar que él mismo se esté presentando, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga, pastor. Amén. Y a todas aquellas personas que van a estar viendo este hermoso video. Para mí es más que un honor estar aquí hablando de la palabra de Dios. La verdad, mi nombre es Frederick López. Me congrego en la iglesia Jesucristo es el Camino, mi pastor, Carlos Villanueva, y estamos aquí para hablar de dónde Dios me sacó, del mundo pecaminoso. Bendito el nombre del Señor. Bueno, pues vamos a leer la cita bíblica, ¿verdad? Sí, vamos a estar leyendo la palabra antes de dar inicio. Vamos a leer la palabra en Salmo, capítulo 34. Capítulo 34. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 34, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Jesús. Señor. Aleluya. Gracias. Ellas son benditas, ellas son verdaderas. Bendito gracias, tu nombre Espíritu para Santo. siempre, Ayúdanos a vivir Jesús. conforme a tu palabra. Sí, en el Señor nombre de Jesús. Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos a Frederick López. Vamos a conocer su testimonio. Bendito Dios, que no ha sido muy conocido. Él no ha hablado mucho de su testimonio hasta el momento. Aleluya. Pero hoy vamos a conocer todos los detalles de quién es Frederick López y hoy en día, pues, el hombre de Dios que es, ¿verdad? Amén. Gloria a Lo Dios. que ha recibido de parte del Señor, su formación y todo. Así que, gloria a Dios. Vamos a iniciar así. Frederick, ¿de dónde viene Frederick López? ¿Quién es Frederick? Bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas personas creen que yo vengo de Venezuela, porque creen así, con el porte, el color, creen que soy venezolano, otros dicen que soy colombiano. Pero por la gloria y honra del Señor, yo soy de República Dominicana. Gloria a Dios. Yo nací, me crié aquí en Santo Domingo. La gloria de Dios. Yo nací, aleluya, en la capital. Prácticamente me crié en un lugar llamado Pantoja. Me crié en un lugar llamado Pantoja. De aquí mismo. Pantoja. De aquí mismo, gloria a Dios. Estamos aquí en Pantoja, sí. Mi gente. De aquí en Pantoja y así sucesivamente hasta la edad que tengo. Estamos aquí. Gloria a Dios, aleluya. Tengo dos hermanos. Uno no es cristiano, el otro es cristiano. Por la gloria y honra del Señor. Mi mamá es de Cotuí. Mi papá es de Samaná y gloria a Dios. Aleluya. Bueno, qué bendición. Sí. Uno del norte y otro del este. Amén. Bendito Dios, aleluya. Entonces vamos a conocer qué pasó con Frederick López, su juventud, su niñez. Gloria a Dios. ¿Qué hubo? ¿Alguna irregularidad impactante que Frederick López tuvo? Bueno, en mi niñez puedo decir que mi niñez no fue como muchas personas han tenido una niñez muy linda. La niñez mía no fue de color de rosa. La verdad que cuando yo era niño, recuerdo a los 8 años de edad, mi madre me abandonó. Mi madre me abandona y me dejó con mi papá y con un hermano que tengo. Recuerdo que mi papá siempre ha sido un padre muy responsable,
aunque la Biblia enseña que todos no somos perfectos, solamente Jesucristo. Pero mi papá se hizo encargo, él fue una madre y un padre también. Y en verdad mi juventud no fue algo muy lindo, no tuve una juventud, no fue algo muy bonito como muchos lo tienen, que tienen a su padre, tienen a su madre al lado, que su mamá uno le puede decir, mira, me duele la cabeza, llévame al médico. No tuve amor de madre en realidad, no tuve amor de Gloria a madre, Dios. y cuando un niño o una niña nace sin un padre y sin una madre a su lado, siempre, aunque diga un no y un sí, pero siempre hay una frustración en su corazón, siempre hay Dios. una frustración en su vida, que solamente Jesús puede llevarte esa frustración de que el padre cuando te abandona o la madre cuando te abandona, tú tuviste una frustración en tu mente. Esa frustración yo la tenía cuando era Gloria a pequeño. Dios. Fui creciendo y creciendo y no tuve un amor de madre a mi lado. Wow. ¿Y ha tenido contacto con su madre después de ese día que lo Después de ese abandonó? día, mi madre, ella me abandona, ella se fue a hacer una diligencia y hasta el sol de hoy nunca llegué a ver a mi madre a vivir o sea, en mi casa, nunca llegué a ver a mi madre viviendo en mi casa, pero sí he tenido contacto con ella. O sea, Gloria a Dios. sí he ido a su casa, por la gloria y honra del Señor yo Gloria a la Dios. perdoné porque hay hijos que cuando su familia lo abandonan, su padre o su madre, eh, por dentro de su corazón guardan un rincón que no quieren Amén. saber de su papá o de su mamá. Pero en verdad, cuando mi madre se fue, ella se fue a hacer una diligencia. La pregunta que me hizo fue, nunca se me olvida eso, ella me pregunta, o tú te quedas con tu papá o tú vienes conmigo, ¿Cuándo se iba? cuando se iba. Pero yo no sabía que Dios. ella se iba a ir de mi casa. Y yo, como estaba cariñado con mi papá, yo le dije, bueno, yo me voy a quedar con mi papá. Pero yo no sabía que ella me iba a abandonar. Y en aquel entonces ella se fue, duró muchos años sin yo verla, sin saber de mi madre. Recuerdo que la gente me preguntaban, ¿dónde vive tu mamá? Yo me daba vergüenza, porque yo no sabía decirle dónde ella vivía, dónde ella estaba, porque no tenía contacto con ella en ese momento, no tenía Dios. comunicaciones con ella. Y una vez tiene contacto con ella, ¿le da ella alguna razón de qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella tomó esa decisión de irse de su casa? Bueno, según ella dice que mi papá, según ella, la maltrataba, como que la amenazaba de muerte. Pero cuando el tiempo iba pasando me di cuenta que no fue así. Me di cuenta que ella se apartó de sus hijos detrás de la vanidad, detrás de que ella Dios. quería viajar, de que ella quería hacer una vida. Quizá ella está viendo este video o va a ver este video algún día. Y vengo a decirle a ella que yo la amo y la quiero donde quiera que ella esté. Pero Dios. recuerdo que ella se fue atrás de la vanidad, atrás de vanidad, de querer viajar fuera del país y así sucesivamente. Wow, wow, wow. Entonces, Frederick sube con estas situaciones, falta de cariño de Sí, parte de la madre. ¿Qué consecuencia causa eso en la vida de Frederick? bueno, existen dos consecuencias. Cuando una madre o un padre abandona a un hijo, existen dos consecuencias. O se va al mundo a hacer cosas indebidas o, o busca del Señor para que Dios le lleve eso de su vida, porque el momento es un poco difícil, el momento es frustrante, porque cuando una madre abandona un hijo, no es feliz, no es feliz, no es feliz porque se siente solo, aunque su padre está al lado, pero no es lo mismo el amor de madre. Porque he escuchado en el mundo que padre puede ser cualquiera, pero una madre no. Entonces, Sí. eso es algo frustrante.
¿Y qué hacía Frederick en los momentos que imagino que su papá trabajaba? Entonces, en lo que él Sí. trabajaba, se quedaba Frederick solo en la casa, quizás con su hermano. ¿Qué hacía en esos tiempos solo, sin un papá ahí que lo esté viendo, ni alguien, un tutor que lo esté dando seguimiento? ¿Qué hacía Frederick? Bueno, ¿Se le ocurría? ¿Habían ocurrencias media extrañas? bueno, yo recuerdo cuando mi papá nos dejaba en la casa. Yo me acuerdo, mi papá se iba a conchar porque él es motoconchita. Y me recuerdo yo, cuando él se iba, que nos dejaba solo a mí y a mi hermano, nosotros vivíamos en la casa solo. Pero hay algo que me impacta, que al lado de la casa de nosotros había un punto de droga. Wow. Y era a varias casas, había un punto de droga. Y yo me recuerdo que en ese punto de droga había un colmado. Entonces el dueño del colmado era el dueño del punto. Wow. Y yo me recuerdo que cuando yo entraba a ese punto de droga, me recuerdo que allí yo vi la droga, yo vi lo que era la cocaína, todos esos tipos, Tempranito, ahí mismo, jovencito. jovencito. Yo me recuerdo, alabado sea Dios, que yo veía todo eso ahí mismo. Eso, la droga, para mí, eso era algo como ver un celular ahora mismo, que no era Wow, sorprendente. Dios. Ver un celular normal, para mí ya ver la droga, todo tipo de droga había ahí. Ahí había cocaína, crack, había todos los tipos de droga. Ahí había en ese lugar. Y recuerdo que yo iba a comprar al colmado, y cuando yo iba a comprar el colmado, yo me recuerdo que había una funda llena de algo blanco, Wow. como en forma de un polvo. Pero yo no sabía que ese polvo era droga. Pero a través del Pero tiempo, visible así. normal, como que él estaba vendiendo harina del colmado. Y en ese momento ellos la pesaban en $1, la pesaban en $1. Y yo me recuerdo que yo veía todo eso, yo lo Wow. veía normal. Y yo hubiera sido otra persona, yo hubiera trabajado para ese joven, para ese hombre. Y no hubo alguna oferta, no le ofrecieron. Claro, me Le ofrecieron, ofrecieron, ¿y qué me hizo? ofrecían, pero me recuerdo porque cuando uno va creciendo en la juventud, siempre, si una persona crece creyendo en Dios, alguna vez se tiene un temor, porque hay jóvenes que crecen pero creen que Dios no existe. Hay algunos que son ateos, que ellos hacen lo que ellos quieran. Pero como yo iba creciendo en el temor, el Espíritu Santo iba tratando conmigo desde la niñez. Y no tuve la posesión, no tuve la posibilidad de decirle a esa persona que yo iba a trabajar con ellos, que yo iba a estar vendiendo droga igual que ellos. Y hubo un día que se tiró la NCD, De NCD. sí, y yo estaba en aquel entonces, yo estaba, vamos a decir, como en la República Dominicana nosotros decimos, se armó un juidero, todo el mundo corriendo y etcétera. Y yo me acuerdo que a mí no me hicieron nada porque yo era un niño. Pero yo estaba en ese momento, yo estaba en el asunto. Ahí yo vi pistolas de todo tipo de pistolas. Porque el Pero hombre, espérese. ¿Estaba en el asunto o sea, o yo estaba presente en el estaba lugar, presente en el lugar pero, porque pero no era no partícipe era de lo que estaba partícipe de esa pasando? gente. O Sí. sea, yo estaba en el lugar, pero recuérdese que había un colmado. Ujú. Yo siempre iba a comprar la comida, etcétera. Entonces, en ese lugar, yo estaba en esos lugares del colmado. Y ahí se tiró esa gente de la NCD, la policía. Y recuerdo que el hombre de ese punto tenía pistola enterrada en el patio. Ese hombre tenía escopeta, todo tipo de pistolas, él lo tenía escondido allá. Dios. Y yo vi cuando los policías se entraron para atrás y sacaron todas esas armas. Le Le encontraron. encontraron, no sé cómo, pero le encontraron. Y yo con el hermano mío era rapero. Él era rapero y siempre a mí me gustaba imitarlo a él.
me gustaba imitarlo, porque yo siempre veía que él se acostaba, todavía eran las 5 de la mañana y él se acostaba Dios. escribiendo canciones y música. Él me tenía cansado ya Guau. de tanta música que... Pues yo era como el productor de él, porque él me preguntaba, ¿qué tú dices si yo grabo esta canción? Y yo le decía, dale para allá. Esa era la vida de nosotros, en lo que nosotros hacíamos solos, en la casa. Esa era la vida de nosotros. Él era un cantante y yo lo imitaba a él también en el sentido, yo le hacía el coro también en la música. Y yo le decía, mire, esa canción está bien, dale para allá. Wow. Y su papá no lo alertaba de lo que estaba pasando ahí en el colmado para que no se acercaran por ahí. O sea, no tenía conocimiento de lo que pasaba en el colmado. Bueno, él tenía el conocimiento, pero como era un colmado, o sea, él solamente pensaba, bueno, ellos van a entrar al colmado y van a comprar y se van a ir de una vez. O sea, él nunca me prohibió pisar ese lugar, pero él tenía temor de dejarnos solo en la casa, porque al estar el punto ahí mismo, había mucho peligro. Corría muchos riesgos. Entonces, como ya un niño no tiene la madre a su lado y tampoco el padre no lo tiene a su lado porque anda trabajando, entonces hay un problema, porque ahí el niño va creciendo, está frustrado porque la madre lo abandona. Entonces está otra frustración porque lo que en vez de ver una niñez con carrito, etcétera, él lo que ve en ese momento, lo que ve asuntos de pistola, de droga y etcétera. Entonces eso es algo que solamente Dios puede librar a uno de ahí. Gloria a Dios. Y en otra fase de su vida, o sea, hemos escuchado que su mamá ha bregado con altares y ese tipo de cosas. Sí. ¿No se vio Frederick involucrado en esos altares también? O sea, en el tiempo que estuvo con su mamá, ¿no vio o no sabe si le ofrecieron a los seres? ¿Qué pasó con esa área? Bueno, en esa área, yo cuando tenía 10 años, yo me recuerdo, recuérdese que mi mamá me abandona a los 8 años, ya ella no existe, ella se fue, no existe en la casa de Frederick. Pero recuerdo que un día mi papá tuvo una oportunidad de buscarle al Señor. Él se convirtió y comenzó a buscar a Dios. Y recuerdo yo, usted sabe que cuando los niños, cuando ven a su papá o cogiendo la calle o cogiendo el camino de Dios, ellos van a hacer lo mismo. Sí, sí. Porque la Biblia dice instruir al niño en su camino y cuando usted es viejo no se va a apartar de Dios. Así es. Entonces recuerdo que a los 10 años yo decido buscar a Dios. Yo decido buscar del Señor. Después de su papá. Después de mi papá. Y el otro hermano mío, como era rapero, él estaba en su música del rap. Entonces yo me recuerdo que yo busqué a Dios, pero yo no conocía a Dios. Yo estaba en el can del evangelio porque mi papá estaba ahí, pero yo no sabía quién era Dios. Y yo me recuerdo que a los 11 años aproximadamente yo me descarrié. Por eso yo no culpo a los jóvenes cuando se apartan de Dios. Pero todavía no conocía a Dios bien. No o sea, conocía a Dios estaba bien. en la iglesia, pero no. Yo visitaba la iglesia, hacía unos Era como un entretenimiento. Exacto, era como un entretenimiento. Por eso yo no culpo a los jóvenes, cuando van creciendo en el evangelio, por eso yo no lo juzgo ni lo culpo, porque el joven llega a un nivel de juventud que el enemigo le hace mucho la guerra. Y si no está fundamentado bien en la roca, entonces ellos se apartan de Dios. Entonces, como yo no estaba fundamentado en la roca, yo me aparté de Dios en esos momentos. Pero ese fue mi peor error. Dios. Yo me aparté de Dios. Entonces la Biblia dice que ahí vienen 7 demonios y entra a tu cuerpo. Ahí tú no vas a hacer lo que tú quieres. Ahí tú vas a hacer lo que el enemigo te diga que tú tienes que hacer. Entonces, cuando yo me aparto de Dios, yo me recuerdo que ya cuando yo tuve contacto con mi mamá, que ya yo sé dónde vivía mi mamá vivía en Bonao. Cuando mi mamá vivía en Bonao, yo me recuerdo que yo llegué a visitarla. Y cuando yo llegué a visitarla, en ese lugar, yo comencé a gustarme el lugar. Comencé a gustarme el lugar. Entonces, en ese momento, cuando yo visité a mi mamá, yo duré un tiempecito con mi mamá, aproximadamente varias semanas.
recuerdo que mi papá se casó con una mujer. Entonces, cuando yo llego a la casa de mi papá, yo veo una mujer y un demonio hizo que yo le cogiera odio a ella, a la mujer de mi papá. Entonces, eso me llevó a alejarme de ese lugar, del lugar donde yo vivía con mi papá. Yo vivía ahí, pero llegué a visitar a mi mamá. Entonces, en ese momento, mi mamá, en ese mismo día de tiempo, de la semana, mi mamá me llevó donde un brujo. Mi mamá me llevó donde un brujo. Y hice un pacto, nunca se me olvida eso, hice un pacto con el demonio de San Miguel. Dios. Hice un pacto satánico con ese demonio. Wow. Yo me recuerdo que yo lo hice. Y cuando yo hice ese pacto, nunca se me olvida, ya yo no era Frederick. Ya yo hacía lo que ese demonio me decía que yo tenía que hacer. ¿Y qué fue? ¿Qué le ofreció a cambio de qué? Bueno, el hombre me dijo a mí. ¿Qué le pidió para... El hombre, yo lo único que sé, que ellos hablaron entre ellos. Yo solamente sé que cuando yo entré al lugar, mi mamá le dijo a él, espérese, vamos a sacarlo para afuera y después vamos a entrar otra vez. Yo no sé si mi mamá hizo el acuerdo con él. Yo solamente sé que cuando ya yo entré, ya el lugar estaba solamente preparado para yo ser pacto. Porque yo me recuerdo cuando yo entré, en ese momento, me hicieron una pregunta y que si yo estaba decidido de hacer eso. Y yo le dije que sí. Dios. Yo le dije que sí. O sea, la inocencia. La inocencia de un joven de 11 o 12 años, a partir de 12 años. 13 o 12 creo que era. Y digo que creo porque hace un tiempo largo ya. Creo que era, ya yo tenía como 13 o 12 años por ahí. Pues yo recuerdo que en ese momento yo hice el pacto con ese demonio. Nunca se me olvida eso. Cuando yo hice el pacto con ese espíritu, algo entró en mí, que yo como joven, yo no sabía qué fue lo que entró en mí. Pero sintió algo, yo sentí literal. algo literal que entró en mí. Porque el hombre, yo me recuerdo, ya el brujo se murió, el brujo está muerto. Yo me recuerdo que ese brujo, cuando él me dijo, cierra tus ojos, él comenzó a hablar una lengua satánica. Yo no sabía que los brujos hablaban lengua. Yo nada más pensaba que eran nosotros los cristianos que hablábamos lengua. Y yo me recuerdo que él comenzó a hablar una lengua rara, endemoniada. La gloria sea de Dios. Y cuando yo estoy haciendo lo que él me está diciendo que haga, él me comenzó a decir, repite todas las oraciones que yo te estoy mandando a repetir. Y él comenzó, y yo repetía todo lo que él decía. Todo lo que él decía, yo lo repetía. Todo lo que decía, yo lo repetía. Mientras yo hice eso, entonces hubo un espíritu que entró en mí. Como joven entró en mí, yo no sabía lo que era, pero ahora como cristiano, ahora yo entendí que fue un demonio que entró. Dios. ¿Y qué provocó eso en la vida de Frederick? Ya no era Frederick. ¿Qué hacía? Hacía lo que ese demonio me decía que hiciera. Si ese demonio me decía, ve a tal sitio y a esto y aquello, yo iba y lo hacía. ¿Se lo ministraba? Se lo ministraba. O llegaba un pensamiento en la mente. Me lo ministraba como cuando el Espíritu Santo te dice, cuando tú estás predicando en una campaña que el Espíritu Santo te dice, aquella persona que está allá, llámalo y ora por él. Yo escuchaba la voz del enemigo, literal. La gente cree que Satanás no existe, Satanás es real, igual que Dios. Dios mío. Pero nunca llegué a bregar con altar. Mi mamá sí llegó a bregar con altar, pero yo nunca tuve esa experiencia, porque nunca me gustaban esos espíritus, porque yo sabía que eran demonios, porque recuerdo que yo era cristiano una vez. Entonces, como yo era cristiano, en ese momento hablaban en la iglesia de que esos espíritus eran demonios. Eso es lo que bregan la gente con altar, esos son demonios. Entonces, como ya yo sabía que tenía un conocimiento, yo decía, ven acá, pero si yo brego con eso, pues yo estoy bregando con Satanás. Si yo me meto al altar a bregar con eso, entonces yo estoy bregando con el enemigo. Gloria a Dios. Pero entonces quisiera entender, o sea, qué era lo que ellos le mandaban a hacer, que no era bueno para Frederick.
Bueno, Ya Frederick no era él. O sea, algún ejemplo que por ejemplo, pueda dar. cuando yo me mudé con mi mamá, porque después me voy de la casa de mi padre, porque le tengo odio a la mujer que vivía allá. O sea, no le tengo ya, porque la gloria de Dios ya yo no soy así, ya Dios me cambió. Sino, Están juntos ellos. estábamos juntos ahí en la casa. O sea, su papá vive con No, esa... ya no, ya no, No, ya ok. no. Pero ya yo perdoné a la mujer Ok. que él tenía y, o sea, ya le pedí perdón y etcétera, por yo tener ese odio. Entonces, cuando se muda esa mujer con mi papá, yo recuerdo que el espíritu inmundo me mandó a vivir con mi mamá. Yo me fui a vivir con mi mamá. Ese fue el peor error que yo cometí, Wow. vivir con mi mamá. Ahí es que Frederick comienza a coger la calle. Frederick era callejero. Frederick era callejero. Oh, aleluya. Muchos me ven cantando mío. en las iglesias, muchos me ven predicando. Ni mi papá sabe algo así. ¿Y qué hacía Frederick en la calle? Bueno, de todo. Lo único que nunca llegué a ponerme tatuaje, la gloria de Dios. Nunca llegué a atracar como mucha gente. O sea, llegó a quitarle cosas a personas. Llegué a robarme celularcito Sí. y cositas, pero nunca llegué de que tú un atraco, etcétera. Nunca llegué a matar gente, gracias a Dios. Llegó a consumir. Pero hubo un día que iba a matar a una gente. Eso lo voy a hablar ahora en un ratico. Llegó a consumir. Llegué a probar lo que le llaman la droga. Mucha gente no, ni mi papá sabe algo así. Porque la historia mía no está en Pantoja, la historia mía está en Bonao. La historia mía está en Bonao. Y ahí comencé, cuando yo llegué a vivir con mi mamá, yo aprendí algo. El enemigo, cuando quiere tener posesión en tu vida, que quiere amarrarte, él te brinda cosas que a ti te gustan, para entonces amarrarte y decir, ya lo tenemos, lo vamos a mandar para el infierno. ¿Por qué digo esto? Porque yo me recuerdo que cuando antes de yo vivía de mi mamá me dijo un día, ven para acá a vivir conmigo, que aquí yo te doy todo lo que tú quieras, aquí yo te doy todo lo gusto, Dios. aquí yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Porque mi mamá, como está bregando con altar en aquel entonces, los demonios le están mandando bienes a través de gente. Le hacían trabajo, le hace trabajo gente, entonces esa gente le mandan un dinero cómodo. Entonces, como yo veía eso en ella, que tenía dinero, tenía jipeta, tenía esto, entonces mi papá, yo dije, ven acá, pero mi papá no me deja salir tarde de la noche, no me da todos los gustos. Y entonces comencé a analizar eso. Y en ese momento yo me dejé engañar. Yo me voy a vivir para allá. Ahí fue que comenzó la batalla. Entonces el hermano mío que no es cristiano se muda en la misma casa donde mi mamá. Entonces el hermano mío, como él caminó la calle, bebiendo, etcétera, buscando mujeres, haciendo y deshaciendo. Un jovencito, yo era un jovencito que no sabía nada de eso. Yo me apegué a ese joven. Yo andaba con él en el motor para arriba y para abajo. Él era su tutor. Él, exactamente. Ahí, a través de él, fue que yo comencé a probar el mundo. Ahí yo comencé a probar lo que era el mundo. Muchos no saben este testimonio. Ahí comencé a ponerme arete. Dios. A ponerme arete. Ahí comencé a ponerme gorra de lado. Ahí comencé a usar pantalones por el suelo. Ahí comencé a usar ropa de, vamos a decir, un tigre ya en el mundo. Y en ese momento recuerdo que en esa casa había una gente que tenían un lugar de pintar vehículos. Un taller. Un taller de pintar vehículos. Entonces en ese taller había otro lío que se bregaba con droga. Dios mío. Oye como el enemigo. No me agarró en la droga cuando era joven, cuando estaban de mi papá, pero entonces ya comencé a juntarme con personas que también bregaban con lo mismo en aquel lugar. Entonces, como ya yo tenía la puerta abierta al enemigo, cuando él entró, recuerde el pacto que hice,
Ya yo no hacía lo que yo quería. Ya yo hacía lo que el demonio San Miguel, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, me decía que haga tal cosa y aquello, yo lo hacía. Y yo me recuerdo, nunca llegué a venderla, pero yo llegué a probarla. Yo llegué a probarla. Y le doy la gracia a Dios que nunca llegué a viciarme de eso, porque no le encontré sentido. Porque yo cuando llegué a probarla, solamente era por el momento, yo me sentía bien. Pero entonces cuando eso se me iba, yo recuerdo que un vacío dentro de mi corazón después había que no me lo llenaba nada. Dios. ¿Y qué tiempo duró con su mamá por allá? Yo duré aproximadamente como 2 o 3 años más o menos, Wow. 2 años más o menos. Sí, O sea, porque, suficiente para claro, porque hacer y deshacer. ella me dijo, ven que yo te voy a apuntar en la escuela aquí, ven, dale para acá. Y yo me recuerdo que ella nunca llegó a apuntarme en la escuela. Wow. Todo fue un engaño. Todo fue Se un quedó engaño. sin estudiar Me allá. quedé sin estudiar. Ahí es que está el detalle. Perdiendo el tiempo. Perdiendo el No tenía más tiempo tiempo para hacer y deshacer. analizar otras cosas. Para analizar que no otra eran cosa del maligno. fructíferas. Hubo un día, Santo Padre amado. yo iba a matar al padrastro mío. Ese era el hombre que yo estaba diciendo hace un rato, que yo iba a matar a una gente. Sí. Yo iba a matar al padrastro mío. Llegó a la mente de yo matarlo. Llegó así, o sea, Llegó no le había en mi hecho mente. nada. Lo único que él me hizo fue lo siguiente, porque ya yo estaba endemoniado. Ya ese espíritu tenía posesión en mi vida por todos lados. Y yo me recuerdo que él un día se me pegó, porque a mí me gustaba la cosa de metálico y esa gente así, me gustaba bregar con eso, pero nunca llegué a bregar con cosas de metálico. Y yo tenía la mente ya endemoniada. Yo me recuerdo que él un día se me pegó y me dijo, tú vas a ser el brujo más grande del mundo. Dios. Cuando él me dijo eso, porque él también bregaba con altar. Él era brujo también. Él también entonces. era brujo. Entonces yo choqué cara a cara con él. Y yo le dije a él, yo voy a ser un predicador internacional. Dios. Y me dijo, mentira, tú vas a ser un brujo. Yo le dije a mami, háblate con él porque te lo voy a matar. Oh, Así le dije yo a mi mamá. ¿por Mi eso? mamá me tenía miedo. Mi mamá me tenía miedo porque ella veía, Dios. como ella bregaba con altar, ella ya sabía el espíritu que yo tenía. Y yo me recuerdo que yo lo iba a matar. Yo iba a matar al padrastro mío. Pero eso no eran razones para quitarle la vida a alguien. Claro. O sea, que Lo que pasa es que el hombre me estaba hablando en contra de un propósito que Dios tenía en mi vida. Porque sí, a pero, pesar... o sea, ¿por qué No, él le diga eso solamente? No, lo que pasa es que cuando tú eres una persona que tiene espíritu inmundo dentro de ti, no eres tú que opera, sino el espíritu inmundo que está dentro de ti. Entonces, cuando él me habló así, de esa forma, que yo iba a ser un brujo internacional, porque en esos días yo dije, yo algún día voy a ser cristiano. Así, un día estaba hipnotizado con el alcoholismo, porque yo bebía también, bebía mucho. Yo me recuerdo que yo dije así, borracho, yo dije, yo algún día voy a buscar de Dios. Algún día yo me voy a ver predicando. Y yo me recuerdo, pastor, que yo decía, hay que beber porque el mundo se acaba para el que se muere. Ya yo estaba en el mundo del pecado, metido, tan metido, que yo hacía cosas burlándome de Dios. Dios mío. Yo me burlaba de Dios. Oiga, yo estaba en un punto que yo no pensaba en Dios. Dije que venida de Cristo, ¿qué venida de Cristo? Oiga, así, ¿qué me importa a mí que Cristo venga ahora mismo? Decía yo. Ya yo estaba en un nivel burlándome de Dios. Yo me burlé de Dios. Yo me burlé, yo no sabía quién era Dios. Yo comenzaba a decir Estaba poseído. Yo estaba muy poseído. Demoniado. A mí no me importaba si Cristo hubiera venido o no hubiera venido. Porque ya yo sabía que él iba a venir. Entonces ya yo estaba, ya yo le abrí demasiada puerta en ese momento al espíritu inmundo. Los demonios son reales. Eso es una realidad. Porque yo me recuerdo que yo iba a los lugares y si ese demonio me decía, llévate ese celular que está ahí, yo me lo llevaba. Yo escuchaba voces y me decía esto y esto.
así normal. Dios. Y después de ahí se me entró una metresa de seducir mujeres. Ese sí fue fuerte. Yo sabía tener una mujer hasta con una mirada que yo le daba. Wow. Ese La sí era fuerte. hipnotizaba. La hipnotizaba. Y yo decía, esa mujer va a ser mía. Pastor. Y ese espíritu inmundo hacía de que yo tuviera esa mujer. Siendo jovencito. Siendo joven. Y si era de mayor de edad, que me pasaba de edad, ellas se enamoraban de mí, estando hasta casada con otra gente. Dios. Yo decía, Dios mío, pero ¿y qué vida es esta? Señor, reprende ese espíritu. Pastor, eso es algo tremendo. Muchos no lo creen. Muchos no creen en esto. Muchos creen que solamente uno le puede decir a un demonio, sal fuera, en el nombre de Jesús. Eso no es a lo loco, pastor. Los demonios son reales. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios es más real. Porque cuando ellos sienten el fuego de Dios, ellos no pueden entrar en la vida del hombre. ¿Y cuándo concluye esos 3 años? O sea, ¿cuándo ya decide volver hacia donde su papá? Cuando Dios me hizo el llamado. Allá en Bonao Dios lo llamó. Allá en Bonao Dios me llamó. ¿Cómo se le manifestó? Bueno, cuando ya yo estaba fuerte así en ese mundo, recuerdo que mi hermano, el que es cristiano, se muda en Bonao. También. También se muda con su esposa. ¿Con su esposa? O sea, con la esposa de él. ¿El cristiano? Sí, el hermano mío, el cristiano, él Sí. se mudó en ese momento con la esposa de él antes de tener el niño que tiene ahora. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que él se mudó allá en la misma casa de mi mamá. Entonces, después él decidió, ya él estaba yendo a una iglesia de allá. O sea, ya él era cristiano. Él era cristiano ya. Y se muda con la mamá que tiene altar en la casa. Exactamente. Entonces él sentía formar una familia, entonces él se mudó aparte, pero en el mismo Bonao. Él se mudó en una casa con su esposa. Y recuerdo que él invitaba a nosotros, o sea, a mi mamá, al padrastro mío, y nos invitaba a la iglesia. Yo me recuerdo que yo llegué ahí. Pero, pastor, algo que me impresiona, ahora yo entiendo por qué cuando una gente impía, uno le dice, ve a la iglesia, ellos no van. Ellos no van. ¿Sabe por qué? Porque yo me recuerdo cuando yo iba, había un espíritu que me decía, sal para afuera. Y me decía, vete, 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 vete. Así me lo decía constantemente. Wow. Vete, vete, vete. Y cuando a mí me invitaban a la iglesia, yo me escondía, yo no iba. Yo no iba porque yo decía, yo voy a buscar de Dios. Cuando yo busque de Dios, entonces yo voy a una iglesia. Porque yo así impíamente, yo no quería ir porque me sentía raro. Y yo me recuerdo que mi hermano, el cristiano, se muda de Bonao para acá, para Santo Domingo. Él se mudó para Santo Domingo con su esposa. Y yo me recuerdo cuando él se mudó, yo me recuerdo que ya yo me sentía solo. Allá. Sí, porque ya yo me estaba encariñando con él. Porque él, yo veía como que ya me estaba llevando para el bien camino. Porque el hermano que yo tengo, lo que me estaba llevando el otro, Para el mal camino. para el mal camino, andando en el motor, haciendo y deshaciendo. Pero veo que este hermano mío me está llevando para un buen camino. Y ya yo me estoy sintiendo como que tengo paz en mi corazón cada vez que yo estaba con él. Pero nunca llegué a decírselo. Él me hablaba de la Biblia, que la Biblia dice, etc. Me estaba encariñando como con eso de la Biblia, porque ya yo no quería estar en este mundo pecaminoso, entonces me quería acercar. Entonces el hermano mío viene y se muda para Santo Domingo. Ahora ya me siento solo. Ahora ya veo la misma vida del mundo, veo la misma vida, mi mamá bregando con altar, y etcétera. Pues yo nunca llegué a tenerle miedo a eso del altar. Porque yo decía, si en verdad ustedes son reales y me matan, yo me le comía la comida a ellos. Mi mamá le ponía un arroz con dulce y una cuestión y yo agarraba y me lo comía. Y nunca me llegó a pasar nada. Entonces recuerdo que aquí Dios me hizo un llamado. Oiga, cómo Dios me hizo un llamado. Recuerdo un sábado, yo me estaba preparando
un teteo, como dicen ahora, para un teteo. Cuando me estoy preparando para un teteo, llego al teteo, yo recuerdo, había mucha gente, muchas personas, pero yo estaba triste porque el hermano mío, ya yo estaba encariñado con el Dios. cristiano. Me estaba invitando a la iglesia y ya los sábados a veces yo me iba para la iglesia de él. Pero veo que la noche está como rara. Vi mucho brisero, veo como que hay un ambiente como raro, como un ambiente, no tiene como una explicación, porque eso era como algo raro, no entendí lo que pasó allí ese día. Yo solamente sé que cuando yo voy caminando, que voy para mi casa, yo miro al cielo. Entonces, cuando yo miré al cielo, yo miré la luna convertida en sangre. Wow. Yo vi la luna convertida en sangre. Nunca hubiera visto eso en mi vida, nunca. Yo hubiera visto eclipses, cositas, pero nunca llegué a ver la luna como ¿Y no había yo un la vi. eclipse esa noche? O sea, no era un eclipse que había. Yo no No sé, sabe. no sé. Yo solamente sé que yo vi la luna convertida en Ok. sangre. Nunca hubiera visto eso en mi vida. Entonces, cuando yo miré la luna, hubo algo que me dijo en mi corazón, Cristo vino y tú te quedaste. Dios. Terrible, ¿eh? Dios mío, miren. Wow. Wow. Eso nunca se me olvida. Wow. Siento ganas de llorar. Yo me recuerdo que a mí se me aguaron los ojos. Dios. Yo me recuerdo cuando yo escuché eso en mi voz, Cristo vino y tú te quedaste. Yo me acordé cuando la Biblia dice, y cuando Cristo venga, la luna se va a convertir en sangre y el sol no va a dar su resplandor. Wow. Dios mío, mira. Mi hermano, miren, yo dije, bueno, aquí sí es verdad, se armó el juidero. Dios mío. ¿Qué pensó ahí? Quítame la vida. Wow. Nunca se me olvida eso. Yo pensé quitarme la vida. El demonio se sentó en mi cama. Nunca se me olvida eso. El espíritu inmundo, el Señor lo reprenda, San Miguel. Él se sentó en mi cama y me dijo, quítate la vida, a ver si es verdad que Cristo vino. Porque la Biblia dice, oiga, en mi mente, yo dije, Dios mío, pero yo digo ahora, ¿cómo es posible que ese demonio me citó una cita bíblica? Yo me sorprendí. Me dijo, la Biblia dice en Apocalipsis que si tú te quitas la vida, tú no te vas a morir, porque cuando Cristo venga no habrá muerte. Entonces quítate la vida para ver si tú sigues vivo. Cristo llegó. Dios mío, mira. Dios mío. Me dijo padre. eso. Él lo que quería llevarme al infierno. Yo no lo sabía. Wow. Yo dije, espérate, ¿cómo es posible? Iba y yo me quito la vida y Cristo no vino nada. Oiga, en mi mente, yo estoy hablando con Él. Aleluya. Yo estoy interactuando con el espíritu inmundo. Yo estoy hablando con Él. Si yo me quito la vida y va y Cristo no vino, yo me voy para el infierno. Pues ya yo sabía que el infierno era real. Ya yo sabía que si yo me moría, me iba a ir para el infierno. Dios mío. Y para no cansarle con la historia, yo comencé a llamar al hermano mío por WhatsApp, por todos lados. Y sonaba apagado. Dios mío. Se fue. Aleluya. Ahí fue que yo dije, bueno, ya sí es verdad que yo voy a tener que ahorcarme, a ver si es verdad. Pero seguí intentando y dije, mentira. Otro problema, veo las iglesias de allá cerradas. En día de culto. En el día de los cultos. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible que el culto, cuando el hermano mío me llevaba, ya a esta hora la iglesia estaban abiertas? ¿Por qué ahora no la abren? Ahí fue que yo entendí. Dije, bueno, Cristo vino y yo me quedé. Dios mío. Ya los cristianos se fueron para el cielo y ya yo estoy quedado. El hermano mío no coge la llamada. Dios. Le mando nota de voz, no responde por WhatsApp. Y yo dije, bueno, mi hermano, ahí sí es verdad. Pastor, ya yo no quería estar en la calle. Ya yo, los aretes yo me lo quité. Los tiguerajes, los pantalones, ya yo no lo andaba por el suelo. Ya yo me lo ponía por donde estaba el ombligo. Oiga, y yo decía, ya yo no quiero estar en la calle, ahora lo que yo quiero es ser cristiano. Nadie sabe si ahorita viene el anticristo. Y yo, Wow. siendo cristiano, cuando viene a ver, yo me voy a salvar. Oiga en mi mente, yo creo que ya yo estoy viviendo una vida como que Cristo vino y yo me quedé en la tierra. Miren, Dios. y para no cansarle con la historia, yo recuerdo, yo dije, Dios mío, ya yo andaba como que yo era cristiano en la calle
Y mi mamá le dijo un día, mami, nunca se me olvida eso. Yo estaba en la jipeta y atrás había unos familiares de ella. Yo le dije a mi mamá, yo me voy para mi casa, para donde vive mi papá. Yo voy a buscar de Dios. Pero nadie, yo nunca le dije que yo pensaba que Cristo viera a venir. Nadie sabía eso. Pues yo pensé, bueno, Cristo vino y yo me quedé. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, tú estás loco, muchacho. ¿Cómo tú vas a buscar a Dios así como tú estás tan joven? Oiga lo que me dijo mi mamá. Hermano, mire. Dios mío, padre. Gloria a Dios. Yo me sorprendí cuando esa mujer me dijo eso. En vez de ella mandarme a la iglesia para buscar a Dios, porque está viendo que ya yo estoy un impío fuerte. Ella se había enterado de la fechoría que hacía Frederick. Exacto, sí, ella se había enterado. Wow, porque ella wow, sabía ya que Dios yo mío, o sea, estaba en un camino perverso. No sintió un alivio No al sintió decir un que iba a alivio. buscar de Dios. Wow, No esa sintió es un la alivio. atadura del enemigo. Y yo recuerdo que los Santo. familiares que estaban allá atrás, yo dije, yo tengo dos opciones. O yo busco de Dios, porque si busco a Dios, yo voy a estar bien. Ya yo no voy a tener el mundo, haciendo y deshaciendo. O yo voy a ser un narcotraficante. Dios mío. Y le dije así, donde estaban los familiares, estaban atrás. Y ¿Su mamá estaba ahí? Sí, estaba ahí. El padrastro mío estaba manejando la jipeta. Ya, O sea, andaba en un vehículo. en un vehículo. Pero gracias a Dios, ya no está con ese padrastro mío. Ya tiene otra persona que hoy en día, la gloria de Dios, ese hombre me ha sido de bendición. Porque es un hombre que siempre está yendo a la iglesia, a veces va, y etcétera. Cuando yo ¿Y estoy cuál allá. fue la reacción de ellos? Bueno, solamente sé que cuando yo dije, tú decides, o busco de Dios, ¿A su mamá? sí, o busco de Dios, o yo voy a ser un narcotraficante. Mira, muchacho, no diga eso. Entonces el familiar que está atrás le dijo, bueno, es mejor que él busque de Dios. Es mejor que tú lo dejes en paz, que busque de Dios. Pero eso no se detiene ahí. Cuando yo dije, me voy a convertir, mi mamá nunca llegó a coger fiado. Y en esos días cogió fiado en los colmados. No aparecía dinero por ningún lado. Porque ella tenía que darme un dinero para yo venir para Santo Domingo. ¡Wow! No, mire, nunca Dios se me olvida mío, eso. padre. Se Hermano, le cerraron mire, todas las se puertas. me cerraron todas las puertas para yo venir a Santo Domingo a buscar de Dios. Y yo recuerdo que en ese instante mi mamá comenzó a coger fiado en los colmados. Y ella me dijo a mí, yo nunca hubiera cogido fiado en un colmado. Y yo no sé por qué ahora yo estoy cogiendo fiado. Aleluya. A mí se me cerran las puertas, mire, por todos lados. Está poderoso, Frederick. Ya el tiempo se nos termina. Dios Así que mío. vamos a tener que hacer un corte y continuar en una segunda parte. Ay, Así santo, que- amén, gloria a Dios. El testimonio está poderoso, de verdad que Dios santo, Padre. no conocíamos esa parte de Frederick, de verdad. Bueno, ya ustedes saben, escuchen este testimonio, compártanlo. Y si quieren la segunda parte, pues escríbanlo ahí, gloria a Dios, para que el hermano Frederick se active a seguir con la segunda parte. Sí. Así ¿Qué pasó que, después que aleluya. Frederick se fue de Bonao? Sí, Vamos, ¿qué pasó comenten ya? ahí. Aleluya. Bueno, pues ya ustedes saben, aleluya, compartan este video, esta entrevista, denle like si les ha gustado. Gloria a Así Dios. que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga. Amén.